Clave Morse. Siendo ya las 9:35 de la mañana, les quiero contar que si están buscando una nueva administración para su edificio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Están capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ELAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Desde enero del 2024, luego de que entró en vigor la ley 21.420, las patentes mineras en Chile, tanto de exploración como de explotación, tienen nuevos valores, elevándose hasta 16 veces los montos anteriores, lo que ha impactado especialmente a la pequeña minería en regiones como la de Atacama, generando bastantes críticas por encarecer significativamente las operaciones y además ha generado llamados a revisar y flexibilizar esta normativa de las patentes mineras. Recordemos que en nuestro país existe una gran minería, ¿no es cierto? Existe una minería más mediana, pero también existe una minería pequeña que es bastante numerosa con respecto a empresas, que tiene otras lógicas, tiene otras espaldas, pero que sigue siendo igual de importante que la gran minería, quizás no en términos de monto, pero sí en términos de actividad, en términos de economía local, en términos de empleo. Y los sectores de la pequeña minería, como decíamos, especialmente en la región de Atacama y en parte del norte de Chile, están muy preocupados por esto y están pidiendo justamente revisar y flexibilizar esta norma de las patentes mineras. Por otro lado, Argentina, el PIB de Argentina registró un crecimiento interanual del 5,8% en el primer trimestre del 2025, que es la mayor expansión desde el Q3 o del trimestre del 2022, impulsado por un alza del 11,6% en el consumo privado, un salto del 31,8% en inversión y un récord del 7,2% en exportaciones. En términos desestacionalizados, el avance fue de 0,8% frente al trimestre anterior, aunque las importaciones se dispararon cerca de un 42%. Y antes de ir a nuestro espacio, estoy viendo si está pasando algo aquí en la economía con respecto al Medio Oriente. Claramente las bolsas suben, ¿no es cierto? Y el precio del petróleo sigue bajando en medio de esta tregua, o esta frágil tregua entre Irán y Israel. Hay una tensa calma, como conversábamos hace un momento con Daniel Tenú, ¿no es cierto? Las bolsas europeas han cotizado al alza. Recordemos que el mercado europeo abrió hace varias horas ya, ¿no es cierto? Y el precio del petróleo sigue hundiéndose en cerca del 7%. Las bolsas asiáticas también van en alza y hace 9 minutos abrió la bolsa de Nueva York, así que vamos a estar atentos a lo que está pasando en ese lugar con esta especie de tregua, quizás ojo del huracán o granito de San Juan, hablando en chileno, con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. La Clave y Sistema B presentan Sostenibilidad en Clave Morse. Porque la economía no es solamente la contingencia, los negocios no es solamente la contingencia, y las empresas no solamente son
solamente ganar dinero, sino que también la sostenibilidad es clave, ¿no es cierto? El impacto. Y por eso estamos en este espacio todos los días martes de sostenibilidad en Clave Morse junto a Sistema B y a Zdenka Estudillo, directora ejecutiva de Sistema B. Zdenka, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es importante ganar dinero, pero no de cualquier manera. Por eso, no solamente. Claro, claro. Claro, o sea, siempre nos dicen a nosotros, ay, es que ustedes no quieren que las empresas ganen plata. No, pues si las empresas tienen que irles bien, tienen que ganar dinero, pero no de cualquier manera. Y con responsabilidad hacia la sociedad, hacia el medio ambiente. Es una tendencia que nació ya hace como unos 15, 20 años y llegó para quedarse. Así es, totalmente. ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Bien, bastante descansado, un poco trabajado, pero descansado también. ¿Sí? Sí. Estamos justo en la mitad del semestre. Sí, pues. Son los momentos en que uno empieza a analizar cómo estuvo el semestre pasado. Tal cual. Qué es lo que viene, así que eso podríamos hacer el próximo martes también, ¿no es cierto? Fantástico. Hacer como un análisis de cómo está la sostenibilidad, cómo estuvo el primer semestre en general, las empresas, el sistema B también, las empresas B, y lo que viene para el segundo. De todas maneras, ya lo dejamos para el segundo. Tengo hartas cosas que decir, pero me voy a guardar para la próxima semana. Ya, perfecto. Oye, mientras tanto tenemos una tremenda invitada. Hoy en día es Jacinta Girardi, Research Lead de Book. ¿Cómo estás, Jacinta? Hola, Daniela Zdenka, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y bueno, la idea es hablar un poquito de este estudio, ¿no es cierto? Este análisis que hicieron ustedes que se llama Burnout Laboral 2025, conectando productividad y bienestar en Latinoamérica, ¿no es cierto? Justamente, bueno, primero contarles que Book es una empresa B certificada. Me sacaste la pregunta que te iba a hacer, porque nosotros en el mundo económico conocemos ya Book, ¿no es cierto? Ya no es startup, ¿o no? No, ya no estamos. No, pero a veces se habla como de startup. Pero cuéntanos tú bien de qué se trata, qué es lo que hace, cuál es el propósito. Bueno, quizás justamente, como tú contabas, yo soy parte del equipo de research de Book y puede no ser tan intuitivo porque Book tiene un área de investigación, ¿cierto? Ya me imagino que conocen la empresa. Somos un software de gestión de personas que gestionamos distintos procesos de todo lo que es recursos humanos, desde el pago de nómina, encuestas de clima organizacional, ¿verdad? Entonces, ¿por qué surge un área de investigación dentro de esta organización? Y es porque nos dimos cuenta que nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, que también tiene que ver con esto que somos una empresa B, no nos importa solamente trabajar a la interna, sino también generar un impacto en la sociedad. Y ahí nos dimos cuenta que para crear lugares de trabajo más felices en realidad tienes que saber lo que está ocurriendo dentro de esos lugares de trabajo y cuáles son las cosas que deberíamos mejorar, cuáles son las brechas, ¿cierto? Para justamente crear esos lugares de trabajo y en el que los colaboradores estén más felices. Entonces, ahí nace esta área de investigación y que justamente busca aportar con evidencia y generar datos que ayuden a entender mejor esto que está pasando dentro de las organizaciones. Así que ahí nace el área y ahí se enmarca un poco este estudio que lanzamos este año. Es la segunda edición de un estudio que publicamos por primera vez el 2023. Este año salimos con una nueva edición sobre burnout laboral, conectando bienestar y productividad en Latinoamérica. Ya, o sea, tenemos datos históricos, de alguna forma. Mira, no son comparables en el tiempo porque lo que hicimos el 2023 fue un ejercicio bien interesante. Disponibilizamos una encuesta online que tenía 10 preguntas y las personas le respondían, privada obviamente, y podían detectar si estaban teniendo o no síntomas de burnout en ese minuto. Algunas preguntas eran, por ejemplo, ¿tienes un nudo en la guata antes de ir al trabajo? ¿Te sientes deprimido de solo pensar que tienes que ir a trabajar? Entonces eran preguntas orientadas también a las emociones. Y ese estudio abarcaba mucho más las respuestas a ese cuestionario y la prevalencia de burnout que había en la población en ese entonces. Y este año, 2025, nos quisimos orientar hacia un nuevo enfoque que a través de una encuesta que hicimos, que se llama Work in Progress, y aplicamos a más de 5.700 personas en Latinoamérica, en los países en los que estamos presentes, en Chile, Colombia, México y Perú. Una de las preguntas que hicimos dentro de esta encuesta era percepción de burnout de las personas. Y eso es bien interesante esta encuesta también porque no es una encuesta que sea solo de burnout, y eso también es interesante porque genera menos sesgo en quienes la responden, porque no tú respondes la encuesta y no es que sea una encuesta de salud mental, se abordan una serie de temas en el trabajo y una de ellas es la salud mental. Entonces este año lo que hicimos fue justamente tratar de entender cuáles son esas banderas rojas que pueden llevar a tener burnout y qué es lo que diferencia también a las personas que se sienten más quemadas que las que no lo están.
Ya. Jacinta, perdona, ¿las personas entienden lo que es burnout? Es que eso iba a decir, agotamiento. Podríamos decir claro. que es como agotamiento. Por si acaso, si hay personas que todavía no entienden, es agotamiento laboral. ¿Ah? Exacto. Y hay que hacer una diferencia que es importante. El burnout no es estar estresado. Claro. Porque, y ahí creo que a veces se entiende mal, porque el estrés no necesariamente es malo. El estrés también es un movilizador. Y eso también está bueno. Si nosotros no tuviéramos nada de estrés, tendríamos menos ese motor que nos lleva a levantarnos en la mañana, nos lleva a trabajar, nos lleva... Un poco de estrés no es malo. El problema del burnout es que es un estrés mal gestionado, que se transforma en crónico y que se manifiesta en cinismo hacia el trabajo, en síntomas de depresión, etcétera. Entonces hay que diferenciarlo bien en que no es que el estrés per se sea malo, sino que esto es cuando se cronifica. Buenísimo. ¿Y se conecta este estudio, lo que ustedes están haciendo ahora, con el Building Happiness que hacen todos los años? ¿Hay alguna relación? Porque es muy interesante esa encuesta que finalmente le hacen a las empresas para saber el estado de la felicidad de sus trabajadores. Bueno, justamente ahora acaba de cerrar la encuesta, ya la aplicamos este año en la versión 2025. Pronto va a ser también el lanzamiento del estudio de felicidad que obtenemos a partir de Building Happiness. Para quienes no lo conocen, Building Happiness es una encuesta que las organizaciones aplican, que se inscriben voluntariamente a participar de Building Happiness, y se disponibiliza un cuestionario a todos sus colaboradores que mide la felicidad organizacional. Después se crea un ranking de las empresas más felices en Chile y se hace una premiación que va a ser ahora este año prontamente. Y estamos justamente a partir de esos datos que se recopilan en esta encuesta, hacemos un estudio de felicidad organizacional. Este estudio se conecta con Building Happiness en el sentido de este impacto que nosotros queremos generar, de cómo las empresas pueden tomar acciones concretas para generar lugares de trabajo más felices. Entonces, se conecta con este propósito de la felicidad, de generar un impacto y de qué caminos pueden seguir las empresas, digamos, para crear estos lugares de trabajo. Súper. Vámonos a las principales conclusiones del estudio. O a los principales hallazgos que encontraron. Bueno, vamos a obviamente lo más general, que es la prevalencia de burnout, ¿cierto? Primero entender, lo adelanté antes, cómo lo preguntamos. Y lo preguntamos de una forma de autopercepción. Le preguntamos a las personas en una escala del 1 al 5 con qué frecuencia te sentiste con burnout durante 2024. Después las recodificamos en personas con bajo, medio y burnout frecuente. Y eso también, justo la semana pasada tuvimos el lanzamiento de este estudio en nuestras oficinas en Book y hablábamos un poco también de cómo medirlo, ¿cierto? Porque hay escalas internacionales que hacen muchísimas preguntas para hacerlo, y las organizaciones que fueron al lanzamiento nos preguntaban, bueno, yo no puedo hacer una encuesta que tenga 20 preguntas, que también puede ser un poco invasiva, preguntándole a mis trabajadores de 20 preguntas para detectar burnout. Y ahí estábamos también con expertos en el tema y decían que justamente medir percepción también es un buen paso, menos invasivo también. Y los resultados nos muestran que en total un 46% de las personas que encuestamos dicen haber experimentado burnout al menos una vez durante 2024. ¿Ok? Y nosotros, para cortarlo un poco más, cortamos en las personas que lo habían sentido siempre o muchas veces durante el año pasado, y eso nos da un 14%. O sea, un 14% de las personas sintieron burnout muchas veces o siempre. Eso es en el total de los 4 países que estudiamos, y en Chile es un 12%. Y eso es bien interesante porque es el país estudiado que tiene una de las menores prevalencias de burnout. Ah, sí. Mira, yo hubiera pensado lo contrario, totalmente. Porque nuestro país siempre es como... estresado. Tiene los índices de estrés, de depresión, así. Claro, porque están en Perú, Colombia y México. Y México, sí. Claro. Y bueno, Perú es el que tiene más alto, tiene 16% de prevalencia. Son 2 puntos más que el total. Nosotros estamos 2 puntos bajo el total. ¿Hay algún análisis de por qué Chile fue más bajo, o eso ya requiere un análisis más que no está en el estudio, digamos, más psicológico? Claro, yo creo que es un análisis que debería mezclar hartas cosas: contexto legal, contexto país, cultural, ¿verdad? Yo también tengo la teoría que habría que investigar, pero Chile también ha estado en un proceso bien fuerte de normativas laborales, de reducción de horas en su jornada. De hecho, Colombia también es de los países encuestados que tiene niveles más bajos de burnout, y también es un país que ha avanzado bastante en materia de legislación laboral últimamente. Entonces, sería interesante va funcionando, ver, efectivamente. Claro, qué efectos están teniendo quizás ni siquiera es un efecto tan directo, sino de percepción también frente a lo laboral. Sería interesante.
No, pero es súper interesante que de alguna manera mayor regulación o mayor cuidado en relación a esto. También hay mutualidades, hay como un aparataje que se está moviendo alrededor del tema, y que bueno que de alguna forma se vea reflejado. Hay que hacer los distintos análisis, pero es muy bueno que se vea reflejado de esa forma. Claro, tenemos un aparataje que nos podría estar acolchando un poco, pero sí es interesante igual que hay ciertos aspectos del burnout que hablamos al principio. El burnout se caracteriza un poco por esta apatía hacia el trabajo, por sentimientos de depresión. Bueno, hay ciertos aspectos que en Chile se dan más fuerte. Uno de ellos, por ejemplo, es el haberse sentido deprimido en el trabajo. Un 57% en Chile que tiene burnout frecuente dice que se ha sentido deprimido en el trabajo frecuentemente durante 2024. Y esto en Latinoamérica es un 42%. O sea, 42% de Latinoamérica que se ha sentido con burnout también se ha sentido deprimido en el trabajo. Entonces hay ciertos aspectos que en Chile se vuelven un poco más marcados, más fuertes. Entonces quizá en la dimensión total del burnout hay menos prevalencia, pero también es interesante entrar a ver los otros componentes. Oye, no sé si, no me recuerdo bien si lo comentaste o no, pero creo que no. ¿En qué época fue hecho el estudio? El trabajo de campo de esta encuesta fue entre octubre y enero. Octubre de 2024, enero 2025. Ya, lo que pasa es que a veces el clima, las noticias del momento, un montón de cosas también afectan. Ahí estábamos en plena aplicación de varias legislaciones recientemente, como la de 40 horas. 40 horas, claro. Etcétera. Sí, también. Sí. De todas formas, igual, claro, o sea, de todas maneras sería muy interesante medir la estacionalidad de la salud mental. Pero de todas formas, estuvimos viendo nuestros números comparados con la evidencia internacional. Hay un estudio McKinsey que dice que 1 de cada 4 personas ha sentido burnout con cierta frecuencia el último año, que coincide con nuestro 46%. Y también Boston Consulting Group, que habla de un 48%. Entonces estamos con cifras súper similares a lo que dice la evidencia internacional. Bueno, pero algo súper interesante, yo creo que también se puede desprender de acá, es qué es lo que pueden hacer las empresas, las jefaturas, en el fondo, como para poder mitigar de alguna forma, principalmente prevenir este tipo de sensaciones en las personas. Sí, bueno, yo creo que antes de eso también hay una pregunta que siempre nos hacen, que es, bueno, primero, ¿por qué esto me debería importar? ¿O no? Quizás en realidad es un problema individual y a mí como organización podría afectarme poco. Lo interesante de este estudio es que te demuestra lo contrario. O sea, el burnout es un síntoma que no solamente es individual, sino que también tiene oleadas para la organización. ¿En qué sentido vimos en el estudio? Primero, la marca empleadora. Las personas que se sienten con burnout recomiendan mucho menos su lugar para trabajar que las personas que no lo tienen. O sea, y acá hay otro ejemplo que es la rotación. También un 40% de las personas que se sienten con burnout tienen deseos de cambiar de trabajo, que es un número muy alto. Y la marca empleadora que les contaba, y a nivel individual lo que hablamos. Entonces, para las organizaciones, primero un mensaje muy importante: el burnout no es un síntoma solamente individual, sino que tiene costos para la organización directamente en términos de rotación, en términos de marca empleadora. ¿Y qué pueden hacer entonces, cierto? Y ahora que me importa, bueno, ¿qué hago? Primero, un tema que salió bien fuerte en el lanzamiento que hicimos en la oficina la semana pasada que les contaba, es el tema del liderazgo, justamente como mencionabas tú, Zdenka. Los líderes son un arma de doble filo un poco en esto. Un mal líder, y lo vimos en el estudio también, se puede asociar mucho con este desarrollo de este síntoma de burnout en los colaboradores. O sea, un mal líder puede tener consecuencias muy negativas, pero un buen líder también puede generar el efecto contrario. Entonces, y ahí hay dos estrategias. Primero, una un poco más cuantitativa para las organizaciones, por ejemplo, medirlo a través del clima laboral. Claro. Pero en segundo lugar, una un poco más cualitativa de cómo los líderes pueden sondear esto en la interacción del día a día con sus colaboradores, con sus equipos, estar atentos también a las señales. Y hay una estrategia bien concreta que son, por ejemplo, las reuniones 1 a 1, que se llaman. Intentar tener reuniones a solas con tus trabajadores al menos una vez a la semana, idealmente. De hecho, justo el otro día había un debate en LinkedIn a propósito de esto. Había una jefatura que decía que la mayor parte del tiempo que tenía estas reuniones sentía que perdía el tiempo. Porque en realidad se habla un poco siempre de lo mismo, se hace seguimiento de algún proyecto muchas veces, pero comentaba, la verdad es que quizás una vez al semestre tenía una de estas reuniones en las que un colaborador se te pone a llorar y te dice, sabes que estoy pasando por una serie de procesos en mi familia y la verdad es que ahora que no estamos tomando un café te lo cuento. Entonces es una medida que, aunque pueda parecer poco útil la mayor parte del tiempo, esas pocas veces que pasan estas canalizaciones la hacen totalmente justificable. Bueno, ahí yo
solo comentar que en el fondo, en este aspecto, el liderazgo femenino ha marcado una diferencia muy importante en ese sentido, porque hay como una lectura entre líneas que se ha ido desarrollando. Bueno, no solamente lo digo yo, sino lo hemos conversado con varias mujeres que lideran organizaciones y que tienen esa sensibilidad adicional, algunas sí, algunas no, pero mayoritariamente, digámoslo, donde efectivamente esa lectura entre líneas te previene de un futuro, porque si te vas a juntar una vez al semestre y ahí vas a darte cuenta del gran problema que tiene esa persona, ojalá hubiese gastado un poquito de mi tiempo antes, ¿cierto?, en poder detectarlo a tiempo y que eso no habría llegado con esa consecuencia. Claro, bueno, nosotros todos los años publicamos un estudio de mujeres en el trabajo y este año justamente veíamos eso, la percepción de la jefatura, qué pasa cuando tienes una jefa mujer versus cuando tienes un hombre o mujer. Y había una percepción mucho más marcada de conformidad con la jefatura femenina, y uno de los ítems mejor evaluados era que mi jefatura directa se preocupa por mí. Pero eso, voy a recuperar el término que usé antes, que también es un arma de doble filo, porque es como un estereotipo de género que se repite, sí, también. O sea, todo el rato, el líder hombre también debería poder ser cercano. Necesario. Claro, entonces es súper bueno que los líderes femeninos generen eso, los liderazgos femeninos, pero también tenemos que trabajar para que el liderazgo masculino genere esa misma sensación de comodidad, de preocupación. Así que creo que también por ahí las organizaciones tienen un desafío para trabajar con sus liderazgos. Oye, ¿cómo influye también en el burnout positivamente, me imagino, pero también puede ser a veces negativamente, el tema de la flexibilidad laboral? Esto que llegó en la pandemia más fuerte, ¿no es cierto?, el trabajo híbrido, que ha ido disminuyendo bastante, ¿no es cierto?, pero más que trabajar de la casa o de la oficina, esta flexibilidad de poder tener a lo mejor un rato libre, un día libre, ¿cómo ese sistema de alguna forma puede influir y puede ayudar al burnout laboral? ¿O no es un factor aquí importante? Porque puede ser que no también. No, el estudio demuestra que la flexibilidad sí es una bandera roja, en el sentido que cuando no la hay, hay más probabilidad de burnout. Y ahí hay un gráfico en el estudio que lo muestra bien claro. Preguntamos por tu satisfacción con la flexibilidad que te da tu lugar de trabajo. El 19% de las personas que estaban insatisfechas con su flexibilidad presentaban también burnout frecuente, versus solo el 11% de quienes están satisfechos con su flexibilidad. Y ahí obviamente uno entiende que la flexibilidad depende de la industria, del tipo de negocio. También si uno atiende público presencial es difícil dar flexibilidad o teletrabajo, pero sí que las empresas puedan dar ciertas opciones de salir un poco antes cuando se pueda, o tener flexibilidad si es que uno tiene que ir al doctor, etcétera. Por ahí sí se puede jugar, ¿verdad? Entonces sí es un factor clave, y en el estudio Mujeres que les hablaba antes, hablábamos harto de la flexibilidad también y de lo importante que es, sobre todo para las personas que tienen hijos, no solo para las mujeres, también para los hombres. Entonces, volviendo a la pregunta de antes, ¿qué pueden hacer las empresas también para prevenir el burnout? Bueno, una de ellas es la flexibilidad. Pensemos también cómo podemos crear esquemas de trabajo que le den más flexibilidad también a nuestros colaboradores. Y ahí yo quería aportar que por ejemplo, en la evaluación de Empresa B, cuando te preguntan por el ámbito de trabajadores, que no solamente tiene que ver con que pagues adecuadamente ni tengas las condiciones adecuadas, sino también cómo promueves estas conductas dentro del ambiente laboral, generando otro tipo de beneficios, como de alguna manera promoviendo el bienestar físico, financiero, de salud también de los trabajadores, y eso es muy bien valorado en una empresa que se declara sostenible, justamente. Así que es súper interesante cómo se va conectando el que una empresa finalmente incorpore todas estas prácticas con ser una mejor empresa no solo para sus trabajadores, sino que para la sociedad en general. Bueno, y es muy interesante que el burnout, pensando también en las empresas B, ¿cierto?, ¿qué tiene que ver el propósito de la empresa también con el burnout? Y es que el burnout justamente también es una falta de propósito. Entonces una empresa sin propósito se conecta, ¿verdad?, con esta sensación de los trabajadores de que no encuentran un propósito en su trabajo. Súper. No, demasiado interesante. Jacinta Girardi, Research Lead de Book, hablando sobre este estudio de burnout laboral del 2025, ¿no es cierto? Ya el segundo, cuáles son los resultados, qué implica,
Y nada, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de sostenibilidad de Clave Morse. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Genial, Jacinta. Stenka Astudillo, directora de Sistema B, también. Qué bueno verte de nuevo. Así que tengan buena semana y nos vemos el próximo martes. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ya viene Emprender es Clave, espacio que realizamos junto a María José García Iribarren, donde hablamos de emprendimiento, de pymes, de startup, de scale-up, de cómo también el mundo del emprendimiento y el emprendedor y la emprendedora ven estos temas. También tienen burnout, aunque a veces no pueden darse ese gusto los emprendedores, pero también existe, digamos. Y quizás el burnout funciona en las startup o en las pequeñas empresas de otra forma. Bueno, en el estudio sale el dato. Los emprendedores son los que tienen menos burnout. ¿En serio? Pero tiene una razón, porque están mucho más conectados con el propósito y con el hacer. Oye, buenísimo. Ya, a ver si en Emprender es Clave hacemos foco en esa parte, ¿te parece? Eso, un día, o hablamos de cómo es el emprendedor y cómo resuelve y asume el burnout también. O sea, que dale, Jacinta. Bueno, les invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse en Spotify, en YouTube, escucharnos la 92.9 de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Un abrazo, chao.